Nicaragua Empresaria. Ya regresamos. Estimados televidentes, muy buenas noches, bienvenidos al segmento principal de nuestro programa Nicaragua Empresaria. La entrevista central esta noche queremos conversar con el doctor Ernesto Medina, presidente de Eduquemos, a quien le damos la más cordial bienvenida, y al licenciado Carlos Muñiz, director ejecutivo de FUNIDES, sobre el taller Inversión Estratégica en la Calidad Educativa, un evento que se desarrolla en estos días en conjunto con el Consejo Superior de la Empresa Privada COSEP. Ambos la más cordial bienvenida. Bueno, muchas gracias. Y háblenos un poco sobre este taller de inversión estratégica en la calidad educativa. ¿De qué se trata? Bueno, este es parte de un esfuerzo que venimos haciendo varias organizaciones para tratar de llamar la atención sobre la importancia de la educación en un país como Nicaragua y los esfuerzos que como país deberíamos estar ya haciendo para mejorar la calidad de la educación, para definir las tareas que deberían ser abordadas prioritariamente para resolver los problemas más urgentes que tiene el sistema educativo. Y el otro gran objetivo es para hacer ver con mayor énfasis que los problemas que tiene el sistema educativo son tan grandes y tan complejos que difícilmente van a ser resueltos por un gobierno y con los recursos de un presupuesto tan escaso como el de Nicaragua, y que eso nos obliga a unir los esfuerzos de todos. Entonces es, yo diría, una actividad donde el sector privado quiere exponer su punto de vista sobre algunos de los problemas de la educación en Nicaragua, pero sobre todo donde queremos decir que estamos a la orden, que estamos trabajando por la educación, que el sector educativo nicaragüense ha dado ejemplos claros de su interés por la educación y está invirtiendo en programas que están teniendo un impacto importante en la educación, pero que quisiéramos que todo ese esfuerzo realmente sea parte de un gran movimiento como país que tenga objetivos comunes, objetivos claros que podamos medir para saber cómo estamos avanzando, para que Nicaragua realmente llegue a tener la educación que creemos debe tener. Ahora, van a tocar el tema de las prioridades en la agenda educativa. ¿De qué estamos hablando? Bueno, bueno, primero muchas gracias por darnos esta oportunidad de conversar con usted y transmitirle al público algunos de los estudios que hemos hecho en FUNIDES con apoyo de Eduquemos y otras instituciones. Nosotros en FUNIDES el año pasado, con el apoyo de expertos nacionales en educación, hicimos un análisis más a fondo sobre los aspectos educativos de la nación y propusimos como una contribución al diálogo una agenda educativa que fuera de mediano plazo y trascendiera, digamos, aspectos puntuales de gobiernos, porque la educación es un tema vital para el desarrollo. Una de las... en ese estudio se identificaron varias prioridades, pero aquí quisiera destacar dos. Una es el tema de todo el apoyo que hay que darle a la educación preprimaria. Los niños, o sea, el cerebro se desarrolla en su mayor parte antes de que un niño cumpla 5 años. Entonces es muy importante fortalecer a ese niño, tanto en la parte de salud como en la parte de educación, para que pueda tener una buena primaria, lo que a su vez implica que va a tener una buena secundaria y una buena universidad. El otro punto que es muy relevante para lo que estamos hablando, y ya lo mencionó el doctor, es que lo más importante también es la calidad de la educación a todos los niveles, preescolar, primaria, secundaria y terciaria. Entonces, ese es un énfasis que ha dado FUNIDES, ha dado Eduquemos y ha dado otras instituciones en Nicaragua, y que por cierto se está dando también a nivel internacional. El Banco Mundial, por ejemplo, tiene ahora un programa que ellos le llaman para el 2020, donde enfatiza precisamente dos de los puntos que estamos tocando aquí. Uno es la importancia de inversión en educación temprana, otro es la importancia de inversión en alta calidad y otra es la importancia de que la educación sea para todos, o sea, para las personas que tienen más recursos, para las personas que tienen menos recursos, para los varones, para las mujeres.
El otro tema que mencionó el doctor y que también nosotros lo resaltamos en esta contribución es que, como él muy bien dijo, dadas las limitaciones administrativas y financieras que tienen los gobiernos, es muy importante involucrar al sector privado en la educación. Además de que en Nicaragua el sector privado ya está involucrado, tiene muchos programas. Entonces lo que este seminario pretende es como dar un poco más de información, ver cómo se logran fortalecer las coordinaciones, a fin de que se impulse esto, atendiendo también al hecho que la educación no es una cosa que corresponde solo al gobierno, sino corresponde a los padres de familia, a la sociedad en general y al sector privado. Ahora, aquí se viene hablando funcionarios de gobierno y otras dependencias de que Nicaragua, diputados de la Asamblea Nacional, de que año con año están destinando a través del presupuesto general de la República más recursos para la educación. ¿Qué dicen los indicadores? ¿Eso es cierto, no es cierto? ¿Esto es suficiente? ¿Cuánto se requeriría para dar un salto medio, digamos, en este esfuerzo por mejorar la educación en Nicaragua? Bueno, sobre estas cifras solamente don Carlos puede hablar con mayor propiedad. Lo que nosotros podemos ver de las estadísticas oficiales de que sí, efectivamente, el porcentaje que se ha dedicado al presupuesto de educación en los últimos años ha venido creciendo, aunque de manera poco significativa. O sea, se ha mantenido en los últimos años alrededor del 5.6, 5.9%. Se ha planteado en una gran conferencia de UNESCO una inversión del 7% del PIB. El problema en Nicaragua es de que el PIB nuestro, aún con los ajustes que se hicieron, de los que hablábamos hace rato, sigue siendo muy bajo. Sigue siendo muy bajo. Entonces, cuando uno ve, y es el gran dilema en el que está Nicaragua, o sea, Nicaragua, digamos, el 5.9% del PIB, cuando uno ve las estadísticas a nivel internacional, es un porcentaje, podríamos decir, normal, y yo diría hasta apreciable. Y cuando uno ve también la composición del gasto en educación con respecto a los otros componentes del gasto social, salud, vivienda, por ejemplo, vemos de que ya el gasto en educación es una parte importante del gasto social. Entonces la pregunta que uno se hace es, en las condiciones actuales, ¿puede Nicaragua invertir más de lo que está haciendo? ¿Verdad? Y entonces vamos al otro gran problema, que es el de la economía del país. Da la economía del país para que podamos dar saltos dramáticos en la inversión en educación. Todos desearíamos que sí, pero creo de que este es otro de los temas que como país deberíamos de estar discutiendo. Pero muchas veces que cuando se ha planteado es decir, esta discusión, priorizar de los recursos del Estado de Nicaragua, que es lo más importante, y destinarle un poco más a educación. Exacto, es lo que siempre se ha dicho. ¿Realmente es educación la prioridad? Cuando uno ve la distribución del presupuesto, uno piensa que no. Cuando uno ve ciertos componentes del gasto, pensaría tampoco que no, que es lo que primero que se dice, pues. ¿Por qué no se reduce el número de funcionarios en ciertas dependencias del Estado? ¿Por qué no se invierte eso en educación? La verdad es que es quitar en un lado para poner a otro. La discusión, si le quitamos al 6% de las universidades para pasar a la educación básica, es una discusión en la que no vamos a encontrar seguramente la solución del problema de fondo, que está, en mi opinión, en darle a la economía un impulso mayor que nos permita tener más recursos para todo, no solo para la educación, naturalmente teniendo una distribución más sana de los pocos recursos con que cuenta el país, y sobre todo teniendo políticas claras que orienten la inversión de esos pocos recursos que para nosotros son valiosísimos, que es lo que no vemos actualmente. O sea, políticas que orienten el gasto hacia los problemas que van a hacer que la educación de Nicaragua realmente se transforme y responda a los retos que tiene el país a estas alturas del siglo XXI, en un ambiente económico sumamente difícil y complejo, y con los rezagos que todavía tenemos como país. Entonces el problema es mucho más complejo que qué porcentaje le asignamos. Sí, yo creo que es mucho más complejo,
Y por eso es que desde el sector privado estamos demandando un diálogo franco y abierto para ponernos de acuerdo en las prioridades y que todos impulsemos en la misma dirección, si no vamos a correr el riesgo de lo que siempre ha pasado, que cualquier decisión que se tome, por muy buena que parezca, a alguien no le va a gustar y por ahí nos va a saltar la liebre. Ahora, esta inversión o el gasto en este momento en educación, ¿cómo hacemos para elevarlo un poco más? ¿Se pueden hacer algunas modificaciones? Ya el doctor insinuó mucho el camino, o sea, una de las prioridades debería ser cómo aceleramos el crecimiento económico de Nicaragua, que es algo que FUNIDES como aumentar inversiones, aumentar remesas. Sí, o sea, básicamente con mayor inversión por habitante y mayor productividad, que es algo que no es tan difícil de hacer porque hay varias formas de... A veces la gente cree que aumentar productividad requiere grandes inversiones, pero no, son sencillamente a veces formas distintas de hacer lo mismo, ¿no? Pero pasa primero como ver cómo aumentamos el Producto Interno Bruto a fin de poder destinar más recursos a educación. Como ya se dijo, el gasto en relación al producto es relativamente alto, aunque siempre se ha hablado de aumentarlo a algo así como el 7%, pero dado que el producto es bajo, entonces el gasto en educación por habitante es relativamente bajo comparado, por ejemplo, con otros países. Luego tenemos el problema de la distribución del gasto en educación. Por ejemplo, en universidades se gasta más de $1,000 por habitante, más de $1,000 por estudiante, disculpen, mientras que en educación primaria se gasta, que sea algo así como 200, 300, y en educación secundaria como 200. O sea, hay el gasto por estudiante es bien distinto. Entonces, no estamos hablando aquí de quitarle a la universidad, sino estamos hablando de ver cómo aumentamos el gasto por estudiante en primaria y en secundaria, y más importante también, como ya se mencionó, la calidad de esa educación, y de eso se trata precisamente el taller de mañana. Ver cómo hacemos más con lo mismo. Habría que ver también cómo se está distribuyendo ese gasto, o sea, qué porcentaje va a salarios, por ejemplo, qué porcentaje va a útiles. Hay que ver, por ejemplo, infraestructura, cómo mejorar los salarios de los maestros, pero además exigirle más a los maestros. Necesitamos tener un monitoreo más continuo de la calidad. Y estas son cosas que todas las personas, comenzando por el gobierno, saben. Lo que tenemos que hacer es ver cómo juntamos, aunamos esfuerzos, nos ponemos de acuerdo. Ahora, ¿qué debería de ser lo primero? Gasto en infraestructura, mejora del salario de los maestros, inversión en educación misma de los maestros, porque hay maestros que a lo mejor necesitan mayor capacitación, mayores estudios. Bueno, nosotros seguimos pensando que el tema de los maestros es clave, ¿verdad? El techo de la calidad de cualquier sistema educativo está en la calidad de... No tanto en tener miles de escuelas por todo el país. Bueno, naturalmente que lo que se pretende es de que no quede ni un niño sin ir a la escuela, pero el ideal es de que los niños, además de tener una escuela a la cual ir y que tenga condiciones mínimas, dignas para un ser humano y sobre todo para un niño o una niña, pero la idea es de que esa escuela llene las aspiraciones del niño y su familia, estimule su creatividad, estimule el aprendizaje, que es uno de los grandes problemas que tenemos ahora. Las encuestas de los últimos 15 años sobre el problema de la educación en Nicaragua coinciden de que la razón principal por la cual los niños dejan de ir a la escuela es porque creen que la escuela no les sirve para nada. O sea, hay un problema que es el que tenemos que resolver y seguramente ahí el maestro juega un papel fundamental. Nosotros estuvimos la semana pasada en una reunión de organizaciones del sector privado que trabajan con la educación, organizada por Empresarios por la Educación de Guatemala, y ahí se trataron 3 aspectos que se consideran son claves y que nosotros los tomamos como los 3 aspectos básicos de una agenda regional, porque el problema es más o menos el mismo en toda Centroamérica y República Dominicana, y uno es el tema de los maestros. O sea, tiene que mejorarse el sistema de selección de los maestros, de formación de los maestros, y naturalmente crear también condiciones para volver a dignificar
en la profesión de magisterio, que sin duda alguna se ha perdido en los últimos años. El segundo tema es definir bien los estándares de aprendizaje, o sea, qué es lo que los niños tienen que aprender, ¿verdad? Y medirlo, o sea, tener un sistema de evaluación que nos permita ir calibrando qué es lo que los niños están aprendiendo y si se está cumpliendo con los estándares que deberían ser fijados después también de un proceso de discusión amplia de expertos con la sociedad civil, con funcionarios del ministerio. Y también se adoptó como uno de los temas de una agenda regional el que Centroamérica toda participe en las pruebas estándares de medición internacional para saber cómo estamos en relación. En este momento no se mide. Nicaragua participó una vez en una prueba regional y, digamos, salimos muy por debajo del promedio latinoamericano, pero, digamos, no salimos tan mal, salimos mejor que Panamá, por ejemplo, y que República Dominicana, aunque, como dije, no es para alegrarnos de nada, pero estamos muy por debajo. Y el otro tema que parece sencillo, pero que se adoptó como parte de la agenda, es de que se cumplan los días de clase que están establecidos en el calendario escolar, que son de los más bajos del mundo. Creo que el promedio en Centroamérica anda como por 200 días de clase, y aquí en Nicaragua sabemos que los muchachos van a practicar aquí andamos las marchas del 14 de septiembre y pasan 15 días marchando y no yendo a clase. Después a alguien se le ocurre una actividad y van los muchachos a la calle, y yo creo que eso tenemos que tomarlo en serio. O sea, si los muchachos no van a clase, no van a aprender, y con las debilidades que tenemos en el sistema, eso ya se viene acumulando y los resultados son los que sabemos, pues, y que nos preocupan. Definitivamente, después los vemos en las universidades. Permítame ir a unos anuncios de nuestros patrocinadores y regresaremos para seguir hablando de este tema tan importante de la educación. Nicaragua Empresaria. Ya regresamos.